Él es celoso de mí. Su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. No se asusten, no voy a volver a predicar. Ya prediqué demasiadas veces. Pero sí, quiero estar esta mañana, como es el último domingo del mes, queremos hacer algo un poquito más abierto. Así que como durante todo el mes estuvimos hablando del tema de la transformación de diferentes formas, hoy queremos de alguna manera cerrar este tema, básicamente apelando a algunos. Por supuesto, sabemos que todos los que han entregado su vida al Señor han sido transformados, pero como para que tengamos alguna idea de cómo funciona eso, de qué manera esa transformación que el Señor produce, y que creo que a lo largo de esta mañana también, de una manera u otra, los diferentes hermanos que han compartido han hablado un poco de eso. Queremos escuchar a 3 personas. Había 4, pero la última no vino, o sea, no me llegó a contestar, así que por eso no va a estar. Pero de estos 3, son 3 historias diferentes, 3 historias de vida diferentes. Y creo que todos los conocemos y todos hemos visto lo que ha pasado en la vida de ellos cuando realmente se encontraron con Jesús. Algunos, o mejor dicho, prácticamente todos, salvo uno, los conocemos casi de nacimiento. Así que sabemos qué es lo que pasó en la vida de cada uno de ellos, conocemos sus familias y sabemos hasta qué punto Dios actuó sobre la vida de cada uno de ellos. Por supuesto, les he pedido que en 10 minutos cada uno nos compartan algo de esa transformación para que todos podamos entender y ser bastante concreto. Así que el primero de ellos es alguien que todos ustedes conocen muy bien y conocen muy bien también a su familia. Así que yo no voy a hacer más presentaciones que esa. Yo voy a Federico que venga y nos comparta en 10 minutos cómo ese proceso de transformación ocurrió en su vida. Buen día nuevamente. Quería empezar leyendo un versículo. Seguramente les parecerá raro. Que está en Génesis. Génesis 1:1. Versículo raro, ¿no? Para leer, pero me gusta esta visión de la palabra, porque en la palabra podemos conocer los atributos de Dios. Génesis 1:1 empieza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio, Dios creó la tierra. Ahora van a ver por dónde voy a ir, ¿no? Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. No dice que creó al hombre, dice que formó al hombre. ¿Con qué? Con algo que él ya había creado anteriormente, o sea, la tierra. Él creó la tierra, y con la tierra que ya había creado, dio forma al hombre.
Y me interesó esto porque me di cuenta que el Señor siempre se mueve así. Primero crea y después forma. Ese es el procedimiento de Dios. Primero crea y después forma. Segunda de Corintios 5:17 dice que nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando yo acepto a Cristo, cuando yo acepté a Cristo, el Señor creó en mí una nueva criatura, valga la redundancia. Pero a partir de ese día que Él creó en mí esa nueva criatura, desde ese día en adelante, Él me fue formando. ¿Por qué? Porque Dios primero crea y después. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando yo acepté al Señor, me acuerdo de la noche, yo venía de una adolescencia de malas decisiones y estaba encerrado en una rueda sin salida. Me creía rebelde y estaba encerrado en alcohol, estaba encerrado en drogas. Trabajaba, pero la plata no me alcanzaba porque algunas drogas son medias caras, entonces tuve que empezar a, de alguna forma, robar, si se puede decir, para poder consumir. Y estaba en un círculo vicioso que no podía salir. Y me acuerdo, no sé, Guido, capaz que ni se acuerda, pero una vez Guido me llamó ahí a esa oficinita y me dijo, ¿puedo hablar con vos? Sí, le digo, no. Yo me creía el rebelde, ¿no? Y Guido me dice, tu papá está mal de salud, ¿por qué vos no lo ayudás? Y yo le digo, yo lo ayudo a mi papá, ¿vos qué sabés? Le digo a Guido. Y él me dice, no, pero vos estás viviendo una vida mala, vos estás haciendo las cosas mal. Yo digo, ¿vos qué sabés lo que yo hago? Capaz que ni se acuerda, Guido. Me dice, vos tomás, vos fumás, vos te drogás, así no lo ayudás a tu papá. Y yo dije, wow, ¿y este cómo sabe todo esto de mí? Me sentí desnudo, me sentí... eran cosas íntimas esas. Yo digo, ¿cómo alguien sabe todo esto de mí que no sabe ni mis padres? Y a partir de ese día empezó un proceso. Y pasaron un par de semanas y hasta que una noche, me acuerdo que yo volvía todas las noches a mi casa, pasado de alcohol, pasado de drogas, y me acostaba en mi cama y sentía que una voz que me decía, vos hoy te morís. Y hoy te morís y vos sabes a dónde te vas. Y yo todas las noches me acostaba diciendo, chao, me voy al infierno, ya está, mañana no me despierto. Y todas las noches me acostaba escuchando esa voz que decía, hoy te vas con nosotros. Y yo todas las noches me acostaba así, sufriendo, escuchando esas voces en mi cuarto, hasta que llegó un momento que en vez de cambiar, preferido no dormir en mi cuarto para no escuchar las voces. Dormía en el piso del living, dormía en un sillón, porque no quería entrar ahí, porque sabía que si entraba ahí iba a escuchar esa voz que me decía, vos hoy te morís. Hasta que una noche me cansé y dije, bueno, Señor, ya está. Hacía 5 meses que había perdido el trabajo, hacía 5 meses que no dormía, no dormía, era un zombie. No dormía las noches, me la pasaba escuchando voces, a la mañana, durante el día parecía un zombie porque no dormía. Estaba todo el día tomando alcohol, parecía un muerto vivo. Hasta que una noche me cansé y dije, bueno, Señor, quiero dormir. Yo te entrego mi vida, yo hago lo que vos me decís, pero te pido una sola cosa, quiero dormir una noche entera. Hace 5 meses que no duermo. ¿Y saben qué? Esa noche dormí toda la noche. Me levanté el otro día y la gente me miraba y me decía, ¿qué te pasa en la cara? ¿Tenés algo en la cara? Yo decía, no sé,
pero te brilla la cara, me decían. Y yo decía, me hacía el tonto yo, ¿no? Digo, no dice nada, decía yo. Esa noche el Señor creó en mí una nueva persona. Y a partir de ese día, Él me fue formando. Porque la creación, el nacimiento de nuevo es en un instante, pero a partir de ese punto en adelante Él nos va formando, nos va transformando a su imagen. Y no es algo que dura un tiempo determinado, no, es toda la vida. Porque Él primero crea y después va formando. Y yo creo que la transformación, hay muchas formas en las cuales Dios te transforma. Con la palabra, ayer compartía con los jóvenes, con la palabra, con la comunión entre hermanos. Pero a mí principalmente me fue transformando en mi relación con Él, en mi relación íntima con Él, en buscarlo primeramente íntimamente. Porque cuando nosotros lo buscamos en la intimidad, ahí Él es cuando nos transforma. El otro día escuché un ejemplo que me gustó, que decía, supónganse que yo no me baño hace, no sé, una semana y tengo mal olor. Y supónganse que Guido vino hoy bien bañado, bien perfumado, bien perfumadito. ¿Y qué pasa si yo estoy todo el tiempo cerca de Guido, abrazado a Guido, dándole abrazos? El olor de él, su perfume, su fragancia, se me va a pegar. ¿Por qué? Y porque estoy pasando tiempo con Él. Porque Él está muy perfumado y yo no. ¿Se entiende lo que digo? Al pasar tiempo con Dios, al pasar tiempo con Él, ni siquiera hace falta que le pidamos nada. Sus atributos van a pasar a ser nuestros atributos. Su carácter va a pasar a ser nuestro carácter. Sus pensamientos van a pasar a ser nuestros pensamientos. ¿Por qué? Simplemente porque pasamos tiempo con Él. Y no simplemente a venir a pedirle, no simplemente venir a interceder, pasar tiempo con Él. Ahí creo que empieza la transformación. Hay una canción que me gusta que dice, Rey, no tengo nada para pedir, no tengo nada para venir a pedirte, solamente quiero que te quedes aquí conmigo. Solamente quiero que pasemos un rato juntos, no hablemos, pasemos el tiempo. Quiero contemplarte. Y cuando contemplamos a Él, nos transformamos a su imagen. Pero esa transformación creo que va a llevar toda la eternidad. Pero bueno, es bueno empezar desde ahora. Así que mi transformación personal empezó y sigue en la intimidad con Dios, en pasar tiempo con Él, en leer su palabra y que el Espíritu Santo me revele su voluntad. Amén. Es bueno escuchar, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en la vida de otros. Y bueno, confieso que ni me acuerdo de lo que te dije. Tengo una memoria selectiva. Pero todos hemos visto el cambio real en la vida de Federico. Y de eso queremos hablar, de los cambios reales, de los cambios que no son solo una emoción, sino algo que te cambia la vida. Y dijo muy bien, ¿qué es lo que finalmente nos transforma? Es estar cerca del Señor, ese contacto, esa relación con el Señor tan especial. Por supuesto, él mencionó dos de esas cosas, la comunión, la palabra y la oración, por supuesto. Hemos hablado antes ya de la palabra, de la fe. Estamos hablando ahora específicamente de transformación. El mes que viene vamos a hablar sobre la oración, como mencionamos, como el otro elemento que transforma nuestras vidas, pero en un sentido real, en un sentido, queremos ser muy concretos y prácticos, como ha sido lo que Federico nos contó de su propia transformación. La segunda persona que voy a llamar
También la conocemos, no digo de nacimiento, no mentiría, pero ya era chica. Mi señora podrá decir cuántos años, seguramente, yo no. La conocemos, conocemos a su familia, que se convirtió en su momento, en su tiempo, al Señor, viniendo de toda una historia no fácil. Y le hemos visto crecer, formar su propia familia, que está aquí entre nosotros. Y se llama Andrea Camaño de Herrera. No sé dónde anda Andrea, no la veo por ahí. Está por ahí, muy bien. Andrea tiene una hermosa historia también, de la cual hemos sido testigos de su firmeza, su fidelidad, su sufrimiento en algún momento, que siempre es parte de la vida también. Así que Andrea nos va a contar. Pensaba en la fidelidad de Dios con todos nosotros, ¿no? Y quizás mi cambio no fue tan abrupto como el de Fede. Creo que fue poco a poco. Dios me trató a los 5 años y medio. Mis papás, a través de un tío de Hernán, conoce al Señor. Y quería compartirles un pasaje que Elsa, creo que yo tendría 20 años, me compartió. Y lo hice como un estandarte en mi vida, que está en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A los 16 años mi familia deja de congregarse y yo tuve que tomar una decisión, entiendo hoy. Hoy tengo 45 años y contar 40 años es como en 10 minutos es medio difícil, y trataba de pedirle al Señor de tratar de bendecirles con lo que le quiero contar. Pero mi transformación fue a partir de muchos de ustedes, del amor de mis amigas, Corina, Mariela y Karina. Yo decidí seguir al Señor por mis amigas, porque mi grupo estaba acá. Y a lo largo de mi historia, muchas familias de ustedes fueron mi familia. La familia Micosi, la familia Santa María, la familia Donati, Hernán y Estela. Desde la sencillez, muchos de ellos tuvieron que ceder un espacio en su casa para mí. Gracias. Me han ido a buscar a la facultad, me han esperado, me han llevado de vacaciones. O sea, el amor, yo vi el amor de Cristo en ellos. Y me han sentido, los hijos de ellos han sido mis hermanos. Yo lo siento así. Y sé que muchos de ellos también. Elsa ha sido mi madre. No existía el celular en aquella época y ella me llamaba todas las semanas. Toda mi época de facultad, May y Estela han estado siempre. Me han acompañado a rendir exámenes. O sea, son cosas simples las que estoy contando, sencillas, pero que para mí han transformado mi recorrido hasta toda mi adolescencia y mi juventud. Quizás me olvide de alguien, pero en sus inicios, volviendo un poco para atrás, Sara Salinas y Patricia Espina también fueron para mí muy importantes. Tendría 13, 14 años. Pero el Señor a mí me habló siempre a través de los golpes y de clamar. Yo decidí que Dios quería que transformación, no importaba lo que pasaba alrededor. Todo sucedió cuando Dios quería en mi vida, no cuando yo quería.
Me recibí cuando Dios quiso, me casé cuando Dios quiso, tuve una hija cuando Dios quiso, pero eso fue todo un proceso en mí que me hizo conocer al Señor profundamente. Y hay algunos pasajes que quizás les quiero compartir, por ahí no leerlos, pero que para mí fueron muy importantes. Deuteronomio 31:8, Filipenses 4:1 al 15, Romanos 8, Salmo 37:3, Salmo 119, Proverbios 17:17 y el que les compartí antes, Jeremías 33:3. Y Dios me regaló un esposo maravilloso que valió la pena esperarlo, que me tiene paciencia. Aún Dios me sigue transformando. Y nos regaló una hija hermosa, pero en medio de todas esas cosas, hoy yo veo, anoche pensaba, ¿no? Todo lo que Dios hizo en mí. Y a veces queremos que las cosas sean ya, o queremos o anhelamos que las cosas que les pasan a otros nos pasen a nosotros. Y entiendo que Dios quiere hacer algo muy personal con cada uno de nosotros, muy personal, y hasta que no dejamos caer nuestras rodillas a sus pies, Dios no va a terminar su obra. No la terminó en mí. Y como que en cada etapa Dios me fue hablando. Yo era una adolescente cuando decidí seguir al Señor y cuando mi familia dejó de congregarse. Lo que a mí me permitió seguir fueron mis amigos. Yo creo que el regalo más grande que Dios me dio fueron los amigos, que hoy aún los conservo y que han compartido conmigo hasta el día de hoy dolores profundos, han orado por mí, han estado junto con nosotros, con Diego también. Y un momento muy doloroso para mí fue cuando buscábamos a Connie, ¿no? Y cuando me han acompañado, y yo quiero leer una canción que para nosotros fue palabra, que es una canción de Asaf, y que creo que eso es todo lo que encierra en mi vida también, que todo es posible al que cree, a que el invisible puede ver, al que no limita lo que Dios quiere hacer. Todo es posible al que cree. Si tuviera fe como un grano de mostaza, diría al monte, échate al mar. Dios está atento a escuchar lo que en oración pedimos sin dudar. Lo que atamos en la tierra es atado en el cielo. Si desatamos en la tierra, es desatado en el cielo. Si Dios se pone de acuerdo, esto sucederá, pues así la palabra nos enseña a orar. En todo tiempo, en todo lugar, orar, orar, orar. En secreto, en congregación, orar, orar, orar. Perseverando sin dudar. Orar, orar, orar. En tiempo de paz o tribulación, orar, orar, orar. Esa fue mi vida, orar, orar, orar. Y otro espacio que para mí, a veces cuando servimos pensamos que damos mucho a los demás, pero yo recibí mucho de todos los grupos de adolescentes y hoy en día del grupo de jóvenes. Y no me quiero olvidar de eso, que la vida de servicio fue para mí recibir. Yo no tenía a veces muchas cosas para hacer los sábados. Y hay dos grupos de adolescentes que hoy son jóvenes, Maricel, Judith, Ana, Pupi, María Eugenia Nahud, Mariela Silva, que para mí han bendecido mis vidas. Yamila, Anabela, Emma Parra, Santiago García, Alan, Gaby, seguramente me olvido alguno, Lorenzo, perdónenme, pero todos ellos han estado en alguna etapa. Yo recuerdo ese grupo de adolescentes que oraba para que tengamos un hijo. Andy Villodres, los veo y
Chacha, que hoy son jóvenes que están sirviendo. Y realmente creo que es eso, el poder. Yo quisiera darle todo lo que a mí me dieron. Que sus vidas sean transformadas como Dios me la transformó a mí. Eso es lo que yo realmente deseo. Nada más. Seguro muchos de ustedes no conocían, ¿no es cierto?, la historia de Andrea. Y como les di 10 minutos no pudieron decir mucho más. Pero quienes hemos vivido estos años, hemos visto su entereza, cómo enfrentó situaciones que no eran sencillas. Cuando ella dice que decidió seguir, a pesar de que su familia en cierta medida dejó de congregarse, fue una decisión fuerte a la edad que ella tuvo. Y ella siguió firme en todo esto, con la hija que tuvieron, ¿no es cierto? Fue un regalo de Dios, realmente casi, porque fue un milagro, sinceramente. Así que creo que tiene, por supuesto, motivos para agradecer, ¿cierto? Y es bueno que lo sepamos. El último que le voy a pedir que pase, no lo conocí de chiquito, lo conocí de grande, pero valió como si lo hubiera conocido de chico, porque lo tengo muy cerca mío. No digo demasiado, muy cerca. Y lo he aprendido a conocer, y él me conoce a mí, nos estamos edificando mutuamente. Bien dijo Andrea lo importante de esto, de que el bien que le hicieron aquellos a quienes ella servía, ¿no? Es decir, entonces aquí cambia toda nuestra visión de lo que es el cristianismo, de lo que es el Evangelio. En el Evangelio todos nos edificamos, los unos a los otros. La otra vez leía ese famoso pasaje donde Jesús dice: no llamen a nadie Padre, ¿no? ¿Se acuerdan de ese pasaje? No llamen a nadie Padre. Después leí otras versiones y dice: no lo llamen ni Padre, ni guía, ni nada de eso. Entonces, ¿y cómo lo llamamos a aquel que se supone que nos está ayudando? Y no encontré una palabra fácil, ¿no es cierto? Pero se me ocurre, no sé si se lo dije a alguno, acompañante terapéutico. Somos acompañantes terapéuticos que acompañamos a las personas, y a veces esas personas también nos acompañan y nos ayudan a nosotros. Yupi no está, pero estuvo la vez pasada, y estuvimos el miércoles allí en el Arca. Ella se despidió del Arca y ella contó todo lo que los chicos, esos chicos que ustedes vieron pasar acá, ¿se acuerdan de Maxi? Maxi hay que ponerle una cinta en la boca, porque el tipo, si no habla, canta, baila, hace todo, toca música, pero ella dice todo lo que recibió de esos chicos, y no lo dijo porque sí, lo dijo porque fue cierto. Así que todos nos edificamos, y yo voy a tener el enorme placer de pedirle a Leandro que venga aquí. Mi yerno, tiene una historia que no le voy a pedir que no cuente toda la historia, porque no nos vamos, pero tiene 10 minutos para contarnos aquello que en su vida se ha transformado. Buenas a todos. Bueno, voy a buscar el machete para cumplir con el tiempo. Hace más o menos 16 años, para no exagerar, me mudé a Pacheco a vivir solo, al lado de la casa de mi hermano, Juanjo. Y lo vi, Juanjo era un desastre, como toda mi familia, y lo vi muy cambiado. Se había aceptado al Señor, se había casado, muy ordenado. La verdad que me llamó la atención verlo tan normal, por así decirlo, que me llamó la atención. Y él me invitaba a las reuniones, yo no venía. La verdad que no le veía para qué. Pero viviendo al lado, lo veía muy seguido. Cada tanto venían los que iban a la casa de Juanjo, que eran muchos de acá,
Y me llamó la atención, siempre lo digo, es de la forma de vivir, o lo que decían, era verdad. Un Guido o Diego Micosi, que fueron los primeros que, como Diego Herrera también, los veía, eran gente que hablaba y vivía lo que decía, y eso me llamaba la atención. Cuando estando, esto me anoté ahora porque me acordé, viviendo en la casa al lado, en el barrio decían que la casa estaba embrujada. Eso es más anecdótico. Lo que sí me pasaba es que no podía dormir a la noche en esa casa. Yo podía dormir en cualquier lado, en el piso, en el auto, no tenía problema. Pero en esa casa a la noche soñaba cosas muy feas. Nunca me había pasado. Una noche ya había venido un par de reuniones y todavía no quería entregarme al Señor, porque acá hay otra cosa que decía hoy Ale. A veces nosotros creemos que nosotros vamos al Señor y el Señor viene a nosotros. Nos está esperando desde el que preparó todo. Me pongo al lado de la cama y digo, Señor, si es verdad que existís, mostrate. Porque hasta ahora era todo ver a otros. Y la verdad es que el Señor hizo esa noche un cambio, dormí como un bebé, eso me reía cuando contaba Fede hoy, dormí como un bebé, pero es más, a partir de ese día, la gente que venía a la casa me preguntaba qué había hecho en la casa, porque la casa era una casa medio abandonada, muy grande. ¿La pintaste? No. ¿Qué hiciste? ¿Qué arreglaste? ¿Qué te hiciste vos? Esa era la misma pregunta que le decían a Fede, me la hicieron a mí. Digo, nada, acepté a Jesús en mi corazón. Eso cambió todo. El entorno cambió todo. Después, ahora vamos. Así fue como me entregó el Señor. Me llamó la atención el estilo de vida de varios, que era algo real. Otra cosa que la contó Diego la otra vez es que había desde antes en mi interior el pensar que algo me faltaba. Yo venía a laburar, de trabajar en una familia a las piñas, pero más o menos entera, pero siempre me faltaba algo. Estaba esperando en mi casa o que me llamaran o que me golpearan la puerta. Y mi viejo me decía, vos tenés que salir a vivir la vida. Me decía, vos tenés que salir a buscarlo, eso que te va a venir a... Pero no como diciendo algo bueno, buscar al Señor, sino salir a vivir. No sé cualquiera. Después de eso, una vez que empecé a venir a las reuniones, me acuerdo una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que me dejó bastante choqueado, fue no era un campamento, era un coso de juegos en San Martín, que vino un pastor y me abrazó y me dijo algo que me dejó pensando mucho. Y ahí entendí que el Señor me estaba diciendo que yo era valioso. Porque la verdad que toda la vida me he dado cuenta que no me servía para nada. Yo se lo puedo decir a muchos de acá, y sobre todo a los jóvenes o a los adolescentes. Dios nos dio dones, que si no sabemos que están, no los vamos a poder usar. Y nos hizo muy valiosos. Y yo me di cuenta de que hacía un montón de cosas. Era muy bueno con las manos. Te lo puede decir Guido. Se los puede decir Guido. No tengo drama. Me sale todo rápido y bien. Bueno, no siempre. Y cuando este hombre me dijo que yo era valioso, me pareció como medio exagerado. Y la verdad que el Señor hizo un montón. Yo creo que es larga la lista de las cosas que hizo el Señor en mí, que podría estar todo el día contándolas. Después de un tiempo me bauticé. Así todo, todavía no había entregado mi corazón totalmente al Señor. Yo me daba cuenta que era lo correcto, que tenía que seguir al Señor y que era una forma tenía miedo, tenía temor de Dios, pero todavía no había dejado todo en las manos de Él. Todavía estaba pensando como al principio, todavía me quedaban un montón de cosas por delante que decía, no las voy a poder cambiar nunca, y siempre me la pasaba pidiendo perdón. Y me acuerdo en el retiro que la vez pasada contó Maricel, que estábamos todos los que éramos jóvenes en esa época, el Señor me habló muy claro, tan claro que me habló audiblemente, que me dijo que quería que me dejara de pedir perdón y que le diera gracias, que ya me había perdonado. Eso me cambió un montón, me cambió toda la vida de repente de estar buscando al Señor de una forma a buscarla de otra. Y la verdad es que también ahí empezó todo otro cambio. La pregunta que Guido nos hacía como final dice, si llegamos a la meta, yo creo que me falta mucho. Yo de acá soy el último orejón del tarro, me conocen todos, así que esto, la verdad que, y en el proceso de cambio un montón de cosas pasaron. Una de las cosas que creo que
Se lo tengo que recomendar a todos los que quieran buscar trabajo, que trabajen con Fernando Ludeña. Fue lo mejor que me pudo haber pasado. La verdad que fue un terapeuta, como dice Guido. La verdad que trabajar con él me hizo mucho bien, porque me mostró lo que es vivir en el Señor. Y después conocí a muchos, yo me anoté a muchos. Guille Contreras me iba a buscar obligatoriamente a mi casa para ir al grupo casero. Cuando yo me escondía para no ir, me iba a buscar y me esperaba en la puerta. O sea, yo hasta que no salga no me voy. Después Juanjo me hizo mucho bien, Diego, los dos Diegos, Eduardo Leizamón me hizo mucho bien, Guido, ya lo tengo como un papá, así que no puedo decir mucho más, me hizo mucho bien también, Carlos García, Angelito, Roque y Rita, Carlos Santa. Y acá puedo mirar y puedo ir nombrando a muchos, porque la verdad que todos me hicieron, me hice muchos amigos, como dijo Andy, que me hicieron mucho bien. Me sigo equivocando un montonazo. A veces me doy cuenta de que doy un paso para adelante y doy 1,5 para atrás. No quiero decir 2 porque no siempre. Me tocó una esposa maravillosa que me ayuda mucho a ordenar mi mente. De acá saben la mayoría de que a veces, ayer hablamos con Lucano, fuimos a Luján, volvíamos y veíamos una cancha de golf, y decía, qué lindo deporte, pero me cuesta a mí, porque tengo que ir despacio. Es como que me encanta como deporte, pero tendría que avanzar con una moto adentro de la cancha de golf. Y tengo que aprender a bajar eso. Lo estoy aprendiendo, a ir más despacio. Me lo decía un jefe, vos salís con el auto a fondo, te quedás arando en el lugar, el de al lado puso segunda y se fue, y vos te quedaste arando ahí porque sos acelerado. Tengo que aprender a no acelerarme y a ordenarme, porque a veces tengo muchas ideas, muchas cosas, y es mucho, cuando a veces mucho abarca, poco aprieta, dice el dicho. Y la verdad que sigo en ese proceso de aprendizaje, y yo creo que es lo único que no. Yo creo que no hay otra cosa en el mundo ni en otro lado que estar en el Señor es lo mejor que me puede haber pasado en la vida. Y la verdad que no solo tener a mi familia, ser papá, que es todo un tema, tener esta familia tan grande que la verdad que me llena el corazón. Yo siempre no sé si Guido lo practica eso, pero Roque, he charlado a veces a la salida de la reunión y dice, no, hoy no vino este. ¿Sabe quién vino y quién no vino? Digo, ¿cómo hace? ¿Qué ejercicio hay que tener? Es como contarle el ganado, ¿viste? Con el cuenta ganado. Pero bien, digo, los conoce a todos, y eso es lo lindo de esto, es una familia. Y yo creo que el valor que tenemos va más allá de lo que cualquiera se puede imaginar. Y nada más. Gracias. Bueno, si alguna vez necesitan un animador para algo, ya saben a quién recurrir. Pero hay que decirle que tiene que parar, porque agarra la moto y sigue, ¿no? Como bien dice. La verdad que ha sido muy grato escuchar estos 3 testimonios de vida. Acá no tenemos mucha teología, pero tenemos vida. Es como decía Lewis, yo no sé cómo es esto de la expiación, cómo es que actúa la sangre de Cristo, pero creo que esa sangre es la que me ha limpiado mis pecados, me ha dado una vida nueva y tengo el poder de la resurrección en mí. Esto es vida. Cristo funciona. ¿Sí? ¿Lo crees? Funciona. En estos días, diferentes situaciones que he tenido que conversar con personas, tuve una sensación de tristeza por un lado y de esperanza por otro. Tristeza porque a veces uno dice, pero si te animaras a creer, todo esto que lo ves tan oscuro, deja de ser oscuro. Y se planta la esperanza en el poder de Jesús para cambiar todas las cosas. Yo quiero concluir simplemente unos pequeños pensamientos sobre todo este tema de la transformación. Convertirnos en cristianos es un proceso de transformación. Proceso es algo dinámico, es algo que está siempre en movimiento hasta que ya no estemos más aquí. Ahí ya después no hace falta más transformación. Pero hasta allí
Necesitamos entender que es un proceso de transformación. Bien dijo Leandro, ese proceso no terminó. Estamos en eso. Ese proceso de transformación nos lleva a ser adoptados como hijos de Dios. Somos hijos de Dios sobre todas las cosas. No importa en qué parte estemos, no importa cuál es nuestra situación hoy, pero somos hijos. Un hijo, si se porta mal, sigue siendo hijo. No deja de ser hijo porque se portó mal. Y el proceso de ser adoptado como hijo continúa, evoluciona, hasta que podamos llegar a ser lo más parecidos a Él que podamos. Como todo proceso, hay diferentes etapas. Hay etapas donde se alterna el gozo, la incertidumbre, el dolor, la esperanza. Son todas experiencias humanas que nos tocan. Nunca nos engañemos que la vida cristiana es una vida de vivir permanentemente en una nube, porque no es así, porque eso es lo que enseñan los evangelios, eso es lo que vivieron, lo que vivió Jesús, lo que vivieron los apóstoles. Ninguno de ellos dijo que todo era fantástico, que no tuvieron ningún problema. Algunos pagaron con su propia vida su fe, así que sobre eso no podemos tener muchas alternativas. De hecho, Jesús advirtió que íbamos a tener conflictos, y aún esos conflictos, como el caso de Andrea que mencionó de su familia, los conflictos eran con su propia familia. O sea, Jesús no engañó sobre esa situación. Dijo que por llevar adelante nuestra esperanza y nuestra fe en Dios debíamos enfrentar todo tipo de dificultades. ¿Qué se nos ofrece a cambio? Se nos ofrece a cambio una vida abundante, llena de sentido, una paz que supera todo entendimiento. Y yo digo que nosotros encontremos el sentido a la vida. Eso es la llave, la clave que nos abre todas las otras puertas. Tu vida tiene sentido. No importa si sos joven, viejo, enfermo, sano, casado, soltero, divorciado. No importa que tengas padres o que no tengas padres. La vida, el sentido de la vida no pasa por esas circunstancias, es claro. Porque si no, todo el cristianismo sería nada más que para algunos que cumplen el modelo perfecto, casado con 2 hijos, si es posible una nena y un nene, y ahí está todo resuelto. No es así, no es eso lo que prometió. La transformación de que hemos estado hablando afecta a todos los ámbitos de la vida, no a algunos. Algunos a veces piensan que convertirse es sufrir un cambio emocional, ¿no? Llegar a las reuniones y cantar y que te caigan las lágrimas y llorar y después seguir todo igual. Eso no sirve, eso es simplemente un matiz, es poner barniz sobre pintura vieja. Va a durar poco tiempo. La transformación cubre todos los ámbitos de la vida, las emociones, la forma de pensar, los hábitos, las relaciones personales, el trabajo, el manejo del dinero y de los bienes materiales, el trato con los demás. Todo eso tiene que cambiar. Todo eso tiene que ser transformado. Como varios de los que dijeron aquí, todo tiene que cambiar. Ustedes no van a ser iguales. No van a ser iguales ahora que dentro de 20 o 30 años, los que todavía tengan 20 o 30 o 40 años de vida, van a cambiar. Van a evolucionar, van a ser transformados a la imagen de Cristo. Aunque todos tenemos que llegar a imitar a Jesús, esa es nuestra meta, la distancia a recorrer para llegar a esa meta depende en gran medida de dónde arrancamos. Algunos de ustedes arrancaron con todas las ventajas. Nacieron en una buena familia, les dieron una buena educación, los cuidaron, los protegieron. Algunos de ustedes a lo mejor no se dieron cuenta de todo lo que tenían y se dieron cuenta después de un tiempo, después de unos años. Y a lo mejor allí ahora para recuperar algunas cosas no es tan fácil. Pero si se dan cuenta a tiempo,
tienen todas las posibilidades del cambio. Hay otros que nacieron con muchas desventajas, no tuvieron familia, o tuvieron familias que no les dieron ningún ejemplo, o vivieron en un ambiente donde estaban todos los vicios y todos los malos hábitos. Y entonces, ¿qué se puede esperar de aquellos que no han sido animados, por ejemplo, a estudiar? Acá, los chicos que vienen acá, todos saben que todos nosotros queremos que los chicos estudien, ¿sí? Y si alguno no quiere estudiar, desde acá le digo, estoy en absoluto desacuerdo que no estudien. Tienen que estudiar, pero no solo tienen que estudiar, sino tienen que ser los mejores en su escuela, en donde estén estudiando, ¿sí? Así que todo eso es parte de la transformación. Pero todos no salimos del mismo lugar, así que eso nos ayuda a que podamos tenernos paciencia los unos con los otros. Hay algunos que vienen de muy atrás, tengámosle paciencia. No estemos juzgando y tomando la misma medida para todos, porque no va, no funciona. Aquellos que están haciendo un gran esfuerzo para ir adelante, animémoslos más a aquellos que tienen todo servido en bandeja, porque les va a hacer bien, porque eso es lo que tenemos que hacer como pueblo de Dios. El proceso de transformación consiste en hacer nuestra la oración de Jesús, la oración que Jesús nos enseñó. ¿Cómo empieza esa oración? ¿Se acuerda? ¿Qué estás? ¿Qué más? Hágase. Hasta ahí llegamos. Después seguimos. Hágase tu voluntad. ¿Cuál es lo esencial en este proceso de transformación? Que estemos buscando la voluntad de Dios y que le digamos, no solo que le digamos, que le pidamos, que nos enseñe a hacer, ¿qué cosa? Su voluntad. Esos que entran en esa oración, que hacen suya esa oración, serán transformados día a día a la imagen de Jesús. ¿Lo creen? Y los que digan, no estoy de acuerdo, Dios le dirá entonces a ellos, hágase tu voluntad. Y vos serás responsable de hacer lo que quieras. Y este es nuestro gran desafío, queridos. Yo quiero animarle a todos. No siempre es fácil hacer la voluntad de Dios, ¿sí? No digo que digan amén, digo que simplemente me parece que es así. A veces la voluntad de Dios parece tan difícil, pero es necesario que la hagamos. Yo les pido, les ruego, cuando ustedes entiendan cuál es la voluntad de Dios para su vida, no demoren en hacerla. No demoren en buscar la manera de hacerla. Porque si no estarán en el otro grupo. El grupo en que Dios diga, bueno, hágase tu voluntad. No es que Dios nos abandona, pero Dios dice, te vas a meter en problemas. ¿Por qué no buscas verdaderamente de hacer la voluntad del Señor? Ese es el camino para ser transformados y que podamos, así como escuchamos hoy algunos lindos testimonios, que también sea nuestro testimonio. No es que hemos llegado, a algunos todavía les falta mucho porque vienen de muy atrás, a otros les falta un poquito menos, pero en el camino del Señor son despreciables, la distancia, la diferencia de distancia. Pero sepamos eso. Queremos ser transformados a la imagen del Señor. Yo lo necesito. Ustedes también. No es cuestión de tiempo, no, mejor dicho, de edad, es cuestión de deseo de hacer la voluntad de Dios.